Creo que el presidente Trump. That country will be hit with a 5% tariff on everything. Ordered deported from our country to threaten peaceful citizens. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del Canal 14? Qué gusto saludarlos en esta nueva emisión, La amenaza de Trump, donde analizaremos cómo se ha venido desarrollando la relación bilateral en México y en los Estados Unidos, precisamente después de cómo se han afrontado nuevas realidades políticas. Y es que la iniciativa para llevar a juicio político al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entró en una nueva fase. De ahora en adelante, todos los elementos del proceso deben ser públicos. Estos elementos del famoso impeachment serán públicos a partir de la próxima semana, con el objetivo de que la sociedad estadounidense tenga herramientas para formar su propia opinión. Esta etapa abre varias incógnitas. Una de ellas es si será un golpe a las aspiraciones de reelección de Donald Trump, que como todos sabemos, el próximo año, en 2020, se celebrarán elecciones en noviembre, elecciones presidenciales, y Donald Trump busca un segundo periodo para repetir la presidencia en este país. Se prevé que la Cámara de Representantes vote a favor del juicio. Son mayoría en la Cámara de Representantes los demócratas, pero ¿qué pasará en el Senado? Ya que los republicanos ahí son mayoría. Es un proceso que entenderemos en los próximos minutos, y para ello permítanme presentar al panel que nos acompañará el día de hoy. Presento de este lado de la sala a Lorenzo Lazo. Él es licenciado en Economía y analista internacionalista. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Qué placer tenerte por aquí. Gracias, Omar, gracias por la invitación. Un honor estar con este panel. Gracias, Lorenzo. También tenemos al embajador Walter Astier Burgos. Él pues ha sido embajador en varias partes del mundo. Embajador, gracias por acompañarnos. También un especialista en lo que sucede en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Ya ha estado con nosotros, por lo cual le damos nuevamente la bienvenida. Encantado de estar de nuevo aquí, con mucho gusto. Gracias, un placer. De este lado de la sala, permítanme presentar a la doctora Estefanía Cruz. Ella forma parte del Centro de Investigación sobre América del Norte. Por supuesto, un instituto que forma parte de la UNAM, nuestra máxima casa de estudios. Doctora, gracias por acompañarnos. Gracias, Amar, un gusto compartir este panel con mis colegas. Gracias. Finalmente presento al doctor Miguel Ángel Valenzuela, el ex experto en pensamiento político estadounidense. Da clases también en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Omar. Buenas noches, y también encantado de estar en este panel con todos los compañeros. Gracias. Hablar del impeachment no es nuevo. Se ha venido desarrollando una narrativa en la opinión pública, entre los analistas, entre los académicos, en el sector político. Y llegamos a un punto medular, a un punto central, que es que se aceptó finalmente que sí se vaya a debatir en la Cámara de Representantes y posteriormente en el Congreso, en la Cámara de Senadores, el famoso impeachment, donde solo 3 presidentes anteriormente habían asumido este relativo castigo o este juicio por ciertos actos. Me gustaría preguntarles, ¿consideran que este impeachment, hasta donde estamos, va a redirigir realmente la batalla contra Donald Trump para una destitución que tiene que ver con la legalidad en los Estados Unidos, o seguimos hablando de un tema más bien político que tiene que ver precisamente con las elecciones que se van a dar en los Estados Unidos o que ya se están dando en los Estados Unidos y que van a concluir el próximo año? Me gustaría empezar contigo, Lorenzo, por favor, si me lo permites. Mira, yo veo que es un fenómeno eminentemente interno del proceso político y del juego de poder que tienen las dos facciones del desequilibrio de poder que traen en este momento en los Estados Unidos con esta preeminencia republicana. Yo creo que Donald Trump ha venido desde el inicio de su mandato, y recuerdo yo, y le acuerdo al público, la conferencia de prensa que dio cuando le exigieron como presidente electo que definiera cómo iba a dejar los negocios personales para que no hubiera conflicto de interés en la Casa Blanca. Y en la Torre Trump, en el lobby, dio una declaración y dice: yo ya dejé a mis hijos a cargo de eso y dentro de 8 años regresaré a ver cómo se comportaron. El señor estaba electo para 4 años. ¿Sí? Pero su inconsciente está para la reelección. Es decir, todo el proceso de Trump desde su campaña y su campaña permanente durante el gobierno como mecanismo de autopromoción, y esto tiene que ver mucho con la tuitocracia, es decir, con la forma como él cree que gobierna a través del Twitter, está orientado a la reelección. Yo la verdad creo que el proceso del impeachment
En mi primera opinión, y quizá un poco para llamar la inquietud de nuestro panel, es que no va a tener mayor consecuencia. No es un delito grave, es un delito de orden menor, no tiene una connotación moral profunda, como en algunos casos anteriores, que pudiera tener entonces una necesidad de ajuste jurídico y que llevara a la remoción del presidente. No es un caso de traición a la patria, no es un caso de lesa responsabilidad presidencial, de lesa patria, sino es un acto que realmente tiene más que ver con una de las tantísimas abusos de prudencia que tiene el presidente Trump. Para contextualizar rapidísimo y antes de darte la palabra, embajador, lo que comentas de las acusaciones es por una llamada telefónica que sucede entre Donald Trump y el presidente de Ucrania y que al parecer le solicita al presidente ucraniano que investigue al hijo de Joe Biden, quien está en la carrera precisamente por la presidencia por parte de los demócratas. De esta forma se filtra esa comunicación y es a partir de esto que tú comentas como un caso no grave que los demócratas impulsan el famoso proceso del impeachment. ¿Cuál es su opinión, embajador? Bueno, yo creo que todo es tan complicado, tan confuso. Hace unas semanas escribí un artículo que se llamaba La demencial era de Trump, porque es una locura lo que estamos viviendo, por muchas cosas, el Brexit y los gobiernos de derecha en Europa, entonces, pero en fin, concentrándonos en el caso, y Trump creo que es el emblema de la confusión, el horror de esta época. Y aquí lo que vemos, pues vamos a ver las consecuencias que puede tener esto, pero yo veo que pues Trump está tan desesperado de dos cosas, una de reelegirse y la otra de evitar que haya un impeachment, un juicio político, que se sigue enredando y bueno, cometió este error garrafal, pues que eso, ya teníamos el problema del Russian Gate, que más o menos la libró, pero no está exonerado de todas formas, pero ahora está en el Ukrainian Gate, ¿verdad? Bueno, entonces, pensar que un presidente es capaz de hacer eso, de hablarle a un colega para pedirle que inicie una investigación contra el hijo de su rival político y demás, y encima chantajearlo diciéndole, si quieres venir a la Casa Blanca, pues tienes que abrir una investigación en contra de Hunter Biden, y además le retiene la ayuda, 390 y tantos millones de dólares que Estados Unidos le da a Ucrania para chantajearlo y obligarlo a que inicie una investigación, un juicio en contra del hijo de su principal rival. Entonces, lo que vemos ahí es una cosa de locos, como el presidente de Estados Unidos está involucrando por segunda vez a otro país en los asuntos internos. Entonces, bueno, eso fue, como mencionas, pues ya lo que desató la posibilidad de que la Cámara de Representantes ya convocara, decidiera Nancy Pelosi, pues iniciar el juicio de impeachment, que lo había resistido antes, ¿verdad?, a pesar de que se lo pedían sus colegas, porque sentía que no tenían fundamento las acusaciones contra el presidente, pero siente que en esta ocasión sí va a haber más pruebas ya que pues hagan factible el impeachment. Es difícil pensar que llegue a ser juzgado y que sea destituido, porque bueno, básicamente el Senado está controlado por los republicanos que para mi punto de vista han hecho un juego muy sucio porque por su conveniencia pues mantienen a este personaje ahí. Pero de todas maneras yo creo que puede tener un serio impacto, que yo creo lo que están buscando los demócratas es crear animosidad en el electorado a través del juicio, las declaraciones, toda la porquería que salga ahí en las investigaciones, y aunque no se llegue al juicio de impeachment, que hay que recordar, pues solo se ha llegado 2 veces en la historia a un impeachment y no ha sido destituido el presidente, pero es crear más complicación para evitar que se reelija. Yo creo que hasta ahí ese es el objetivo. Y el proceso de impeachment que se le estaba haciendo a Richard Nixon no concluyó porque él renunció. Prefirió salirse antes. Y además los casos son distintos, ¿no? Recordemos al presidente más cercano que estuvo en ese proceso fue Bill Clinton por el famoso affair con una chica que era una becaria y que, bueno, tuvo alguna relación extramarital y por esas cuestiones de moral fue que se sometió. En este caso, con Donald Trump, es otro el caso, es otro el proceso en el cual está sometido. ¿Qué consideras, doctora, que estamos viendo en esta nueva escenografía política en los Estados Unidos con el impeachment? Pues sí, es muy diferente este caso y yo creo que sí es bastante grave porque se le están acusando a Trump principalmente de 2 cosas. La primera es el quid pro quo, que es básicamente la extorsión, ¿no? Utilizar
sus poderes en la oficina en cambio de un requerimiento hacia, en este caso, el jefe de Estado de otro país. El segundo es la conspiración. La conspiración sí está en la Constitución de Estados Unidos y sí puede conllevar a un proceso de impeachment. Entonces, eso es a lo que le están apostando el Partido Demócrata. A mí me parece que el proceso de impeachment confronta dos visiones principales. La primera es esta idea de los demócratas que están intentando divulgar que ninguna persona está por encima de la ley, incluyendo el presidente de Estados Unidos, a pesar de que pues, él ha llevado la oficina pública de manera autócrata en ciertos aspectos. Y por el otro lado, los republicanos están intentando divulgar que es una cacería de brujas, una continuación de lo que fue la investigación del reporte Mueller, ¿no? Entonces, yo creo que como decía Walter, no podemos, el embajador Walter, no podemos desvincular el proceso actual de lo que pasó con el reporte Mueller. Hablando un poquito de las estadísticas, ¿no? Cuando fue la investigación por el reporte Mueller, por el caso de la injerencia rusa en las elecciones de Estados Unidos, que se le acusaba a Donald Trump de pactar con los rusos a su favor, ¿no? Para manejar el electorado a su favor, la mayoría del electorado estadounidense o de los ciudadanos estadounidenses estaban en contra de la investigación. El proceso de investigación fue muy largo, fue muy caro y al final pues le salió mal la jugada a los demócratas. No, fue un triunfo para Trump cuando se le declaró libre de, o sea, se dijo que no había evidencia de que hubiera cometido algún delito. Pero algún no está crimen. exonerado, lo que se dijo, Sí. no está exonerado. No hay pruebas ahorita, pero no está exonerado. Pero a diferencia de ese proceso, el escenario ahora es otro. La población estadounidense está dividida sobre si Trump utilizó coacción o no en Ucrania y sobre si esto debería llevarse a un impeachment. La mayoría de los estadounidenses, la verdad es que quiere que el presidente de Estados Unidos, quiere que los legisladores trabajen y saquen leyes a favor de ellos. Ellos ven que el juicio de impeachment va a distraer de otras prioridades de la agenda pública, por ejemplo, una que viene muy pronto, que es el presupuesto, negociar el presupuesto. Ahora se está trabajando más sobre los artículos del impeachment que sobre la negociación del presupuesto, ¿no? Claro. Entonces, vemos que la opinión pública está muy dividida y que puede ser que le salga mal la jugada a los demócratas, que salga en su contra, ¿no? Y que sea un fortalecimiento de Trump rumbo a esta reelección de 2020. Con estos argumentos, ¿considerarías, estarías de acuerdo con Lorenzo Lazo en el sentido de que no es una acusación grave y que se va a diluir al menos pasando al Senado el proceso? Yo creo que es una acusación grave y, por ejemplo, hoy se hicieron públicas por parte de la Casa de Representantes las 3 preguntas que se le van a hacer en el proceso de investigación. El proceso de impeachment tiene 3 etapas, ¿no? La primera es la investigación, la segunda es el desafuero y finalmente se vota sobre la destitución o no. Ahorita estamos en el proceso de investigación. Las 3 preguntas que se hicieron fueron: la primera, ¿hubo o no hubo coacción? La segunda, ¿esto es un abuso de los poderes del presidente, sí o no? Y la tercera, que me parece muy importante y que siento que va a cambiar el voto de los republicanos que tienen en el Senado, es: ¿se ocultó información a las unidades de inteligencia de Estados Unidos? ¿Se ocultó información al Senado? ¿Se censuró a los oficiales de inteligencia para que hicieran sus declaraciones públicas? Ese aspecto, que no es político, sino que es administrativo, sí puede cambiar el voto de algunos senadores demócratas y entonces hacer que sí pase el proceso de impeachment. ¿Por qué? Porque, bueno, los demócratas ahora tienen la Casa de Representantes, pero se necesitan las 2 cámaras para que el proceso evolucione. Entonces, si se quita este tinte político y se va por la administrativa, es posible que sí pase el proceso de impeachment. Bueno, pues sería la obstrucción del procedimiento legal, ¿no? Sí. Es obstrucción de justicia. Claro, pues sí, creo que lo ha hecho. todos estaríamos de acuerdo en que las 3 opciones que ahí comentaste pues son sí, ¿no? De bote pronto. ¿Cuál es tu opinión? Me gustaría escuchar lo que piensas, doctor Miguel Ángel Valenzuela. Me parece que hay que precisar algunos elementos. Por ejemplo, con William Clinton, los casos que hubo impeachment, bueno, que hubo un proceso, un juicio, fueron Andrew Johnson y Bill Clinton. Pero con Bill Clinton el juicio fue porque le mintió al Senado, le mintió a la Comisión de Investigación del Senado, cuando él dijo: presidente, tuve relaciones sexuales con la señorita Mónica Lewinsky, y él dijo no. Eso es una mentira, es decir, no fue el proceso por la infidelidad, es el problema de Hillary y su esposo. Fue porque le mintió y no es lo mismo. Claro, eso fue claro, muy importante. Acá la cuestión está en que Trump, él no ha mentido, ¿no? Casi que tal vez sea el único en lo que no ha mentido, como tal, pero no tarda en hacerlo. La cuestión está en que creo que el impeachment pasa mucho por la percepción de los votantes.
más allá de la cuestión jurídica. Y aunque yo coincido, digamos, con los dos, ¿no? Porque, por un lado, me parece que sí es grave el hecho de que un presidente le pida a otro jefe de Estado, jefe de gobierno, que intervenga en las elecciones. Me parece no grave, muy grave. Pero al elector estadounidense no le parece grave. Porque a fin de cuentas es un tema de, digamos, de Washington. Creo que es la cuestión. Y por otra parte, el electorado, la gente que vota por Trump, digamos, no va a cambiar su voto. De hecho, en 2018 se les preguntó qué podría hacer el presidente para que cambiaran su voto. El 50% dijo, no se me ocurre nada que haga el presidente que cambie mi voto. Se lo preguntaron hace un par de semanas. Y el 62% dijo, no se me ocurre nada que el presidente cambie mi voto. Es decir, el voto duro es muy duro a favor de Trump, ¿no? Entonces, los demócratas no solo tienen que asegurar, digamos, la posibilidad jurídica de un impeachment, sino que el resultado del impeachment no solo sea la destitución, sino que realmente la gente entienda o sienta que lo que hace Trump es una amenaza a la nación y a ellos. Porque lo que se ha visto muy claro hasta ahora es que los intereses de Estados Unidos y los de Trump van por lugares muy distintos. Eso ha sido muy, muy claro. Hoy hay información muy clara. Jennifer Williams hoy dijo, ella escuchó la llamada. Ella dijo, me llamó la atención que fue una llamada política, no diplomática. ¿No? Y así hay una información al respecto que indican que sí hay lugar al proceso. La cuestión está cuál es la percepción del electorado y eso es lo que va a cambiar las cosas. Si me lo permites, ya hubo un refrendo de esto. El día martes se llevaron a cabo elecciones en 27 estados en Estados Unidos. Y curiosamente algunos de estos estados que eran republicanos, por ejemplo, Virginia, su legislatura se volvió ahora demócrata, mayoritariamente demócrata. Kentucky, que era republicana, se volvió mayoritariamente demócrata. Los suburbios de Pensilvania, que son claves también para la elección de 2020, para que cambie el estado, para que regrese a ser azul otra vez, se volvieron demócratas. Entonces, parece que sí hubo un refrendo al proceso de impeachment, al menos en las elecciones del martes. Pero hubo distritos demócratas que se volvieron republicanos. Eso también pasó. Entonces no es como tan automático. Claro. O sea, hay que ver cuál es, digamos, el futuro, ¿no? Pero, nada más que aquí vemos, porque ya me mencionaron el caso de Clinton, el doble rasero que hay eso. Pero en aquella época yo me acuerdo, pues yo estaba en Washington, es decir, fue una intención de los republicanos de deshacerse de Clinton por razones políticas y demás, ¿no? Entonces, que hayan iniciado todo el proceso de un juicio porque este señor tuvo un affair extramarital, bueno, pues ¿qué nos importa, no? Y claro, ya después mintió, dijo, lo negó y no sé qué, pero ahora, comparado con los cargos que se le pueden formular a Trump, como dice, pues ahí hay una clara traición de haberse involucrado con los rusos primero y después con el ucraniano y demás. Es decir, no hay comparación, ¿no? Y en cambio aquí, pues se duda, los republicanos no dicen, no procede el juicio, ¿no? Y en cambio a Clinton, pues sí lo quisieron juzgar. Y se hizo toda una telenovela, o sea, se mediatizó a tal grado. Sí, un show. Precisamente por los condimentos de lo que había sucedido en aquel entonces. Permítame hacer una breve pausa. Cuando regresemos vamos a hablar sobre precisamente este reacomodo en las cámaras y si existe la posibilidad, si están de acuerdo, un poco con lo que decía Estefanía, en el sentido de que los republicanos puedan votar, porque si todos los republicanos en la Cámara de Senadores votan a favor de Donald Trump, pues ahí se quedaría. Pero vamos a ver si existe la posibilidad de que haya republicanos que a pesar de ser republicanos, voten en contra de Donald Trump o a favor del impeachment. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos. Qué bueno que sigue con nosotros y lamentablemente se perdió el corte informativo porque mientras tanto estábamos viendo aquí un debate que sí me gustaría poner sobre la mesa, no tanto para llegar a una conclusión, pero sí decía Estefanía y Miguel Ángel, Estefanía decía que prácticamente no hubo en estas elecciones recientes un switch, un cambio entre estados demócratas que lo ganaron ahora los republicanos, mientras que Miguel Ángel decía que sí hubo
estados demócratas que los ganaron los republicanos. Estados, los distritos. Distritos que cambiaron. demócratas que cambiaron. Sí, quiere decir distritos. Entonces, ahí estaba el debate. Estefanía decía que no hubo ese cambio, pero tú decías que sí hubo algunos. No es para ahorita comentarlos, pero creo que sí va a tener que ver cómo se están moviendo las aguas en el mapa electoral a partir de ya, precisamente para la siguiente campaña. Me gustaría preguntarte, Lorenzo, en ese sentido, tú estuviste en las elecciones hace 4 años. Y hace 8. Y hace 8, y es probable que estés el próximo año. Lo haremos, sí. Me gustaría que nos hicieras una analogía de cómo se están viviendo las diversas fuerzas, republicanos, demócratas. Por supuesto, estamos viendo el impeachment que está detonando sinergias. ¿Cómo estás apreciando estas elecciones? Dame un minuto para darte un antecedente. Con Rosana Fuentes Verán y yo creamos el Grupo de Observadores Electorales Mexicanos, un grupo independiente, 41 mexicanos en 9 estados, 11 ciudades para la elección Obama-McCain. Y fue un trabajo muy interesante. Yo escogí la ciudad de Filadelfia, Pensilvania, y precisamente fue un área de profundo confrontación precisamente entre las bases tradicionales de la raza blanca, clase media, urbana y suburbana, mucho gobierno dependiente, es decir, gente que vive del Departamento de Estado, del Departamento de Defensa, que son proveedores gubernamentales, pero es la clientela de los republicanos en el centro de Estados Unidos. La parte que sigue fue la elección Clinton-Trump, es una elección en la que yo estuve en Virginia y curiosamente en Langley, en la casilla que me tocó visitar, 1.500 registrados ciudadanos con validez de voto de origen guatemalteco no se presentaron a votar por coacción previa. Es decir, hay valores detrás del telón en el sistema electoral estadounidense que tenemos que saber que no es del todo mundo transparente. Segundo, hay voto a distancia, hay voto coordinado a través de las organizaciones religiosas, organizaciones sociales que dirigen a sus votantes que no tienen una cultura política detallada para poder inducirlo. Ahora, ¿qué va a pasar con este proceso del impeachment? Lo comentábamos en el intermedio. Yo lo que creo es que es un elemento para reducir la presencia dominante de los demócratas de los republicanos en la próxima elección. Los demócratas no tienen un líder, los demócratas no tienen una presencia internacional que les dé credibilidad para poder contender contra Donald Trump. Obama en su momento. Y como un momento pudo ser Obama o el propio, rarísimo, el mismo Carter con su corto mandato. Pero en el caso de lo que vemos hoy, tenemos un proceso donde Donald Trump tiene un mecanismo de campaña continua desde que fue electo. Al inicio de su gobierno dijo que se iba a reelegir y tiene un proceso de campaña. Ese proceso de campaña mantiene sus redes sociales a través las usa para mantener sus clientelas y entonces vemos que los movimientos en encuestas son muy limitados precisamente por ese sentido. ¿Qué es lo que está pasando en lo del impeachment? Y me salgo de Estados Unidos y yo lo identifico como un modelo de impaciencia de las oposiciones por los periodos de mandato. Y entonces vemos impaciencias de las oposiciones por periodos de mandato en España, lo vemos en Gran Bretaña, lo vemos en Francia con los chalecos amarillos, lo vemos en Ecuador, Chile, Argentina, Venezuela, en fin, vemos un movimiento donde las oposiciones están retando la permanencia del gobernante en el poder. Y lamentablemente en el caso de Trump, yo estoy de acuerdo con Walter, vemos un autócrata demócrata, es decir, un autócrata que llegó democráticamente al poder, que también parece que están de moda y que esto implica pues que muchas veces muchos de los valores morales, legales e institucionales no les importan porque su ego de preeminencia en los medios, en sus ideas y en sus clientelas los quieren hacer valer. Entonces el pronóstico que vemos es que, en mi opinión, va a haber un impeachment, posiblemente va a haber un gran proceso de este culto que le rinde la sociedad estadounidense al sistema de justicia. Y es un culto permanente al sistema de justicia como último recurso de las confrontaciones privadas y públicas. Pero no creo que vaya a tener mella en la posibilidad de que Trump se reelija. Sí puede tener mella en los votos congresionales que vaya a tener y en la conformación de una mayor presencia quizá en el Congreso de los demócratas. Claro, que ese es otro juego paralelo que está dando al impeachment. Cómo y entonces llega debilitado y ojo, incluso obtener el triunfo. Una cosa es el Trump del primer cuatrienio, claro, que está en pie de guerra, y otra cosa va a ser el Trump que va a querer pasar a la historia. Y ese va a ser el Trump conciliador,
Ese va a ser el Trump que después de ofender a México lo va a querer apapachar, ¿no? Va a ser un proceso de reconfiguración muy clara de esta dualidad o multiplicidad de personalidades que le conocemos a Donald Trump. Por supuesto, vamos a hablar más adelante sobre esto que está pasando y cómo está interfiriendo con México. Me gustaría preguntarte, Walter, al igual que a ustedes, ¿cómo consideran, para volver a entender lo que va a pasar ahora con el impeachment, consideran que los senadores republicanos que supuestamente podrían votar a favor de Donald Trump o en contra del impeachment, pueden en un momento dado revertir su voto, hablando precisamente de lo que nos comentabas, Estefanía, en el sentido de que, bueno, pues ahí están muy claros los 3 pecados que cometió Donald Trump y que en un momento dado pueden convencer y pueden dar el campanazo y no llegar a lo que nos estás comentando, Lorenzo, y que de plano lo destituyan. ¿Qué opinas en ese sentido? Es que cada quien juega su propio juego, su propio interés. Y el caso de los republicanos es muy curioso porque recordemos que Trump no es un republicano de hueso colorado, sino ha sido un oportunista, ¿no? Alguna vez fue demócrata, pero ahora le convino subirse al cargo de los republicanos. Hay ahí una frase muy famosa que se encuentra en internet, que antes de lanzarse de candidato, pues él una vez dijo: si yo me lanzara a la presidencia algún día sería por el Partido Republicano, porque es la gente más idiota que cree todo lo que le dices. Y bueno, y lo hizo. Y ahora, pues yo creo que realmente los republicanos lo detestan, porque recordemos que los bajó de las elecciones a todos los candidatos republicanos que son realmente republicanos, los bajó, y pues él se quedó y los destronó y no sé qué. Pero pues como está con el Partido Republicano, pues todos se suben a su carro y saben que en unas elecciones congresionales pues jala mucho la idea de que pues gane el que va para la presidencia. Entonces se apegan a él porque quieren que pues el reflejo, como lo vivimos aquí también en México, ¿verdad?, pues el candidato a la presidencia pues jala diputados y jala senadores. Entonces por eso lo quieren seguir apoyando. Si en algún momento ven que puede ser un lastre, que a lo mejor no se reelige, no sé, que les es incómodo, pues entonces ya cambiarán, pero por mientras pues siguen apoyándolo porque pues su suerte política depende de la suerte política de Trump. Claro. Con una precisión, no hay mandos de reposición, es decir, no hay un retador demócrata, republicano, que tenga presencia nacional a Trump, no hay. Y él se ha cuidado de que nadie brille de los republicanos, ¿no? Y repito, de los demócratas, por mucho que le hagan ruido a Biden, no creo que vaya a tener la fuerza en la presencia para poder convencer a una mayoría. Claro, es cierto. Esa es otra pregunta que les iba a hacer justamente, me adelantaste, Lorenzo, en el sentido de si no sería Trump, entonces, ¿qué otras figuras dentro del aparato republicano podría ser? Pero vamos a regresar a la pregunta que le hice al embajador Walter, por favor. Sí, algo interesante es que, por ejemplo, los demócratas han sido muy claros, ¿no?, en cómo van a llevar el proceso del impeachment, pero no se ha hablado nada. La Casa Blanca ha sido muy hermética de cómo va a llevar el proceso de defensa del impeachment. Trump no se ha postulado. Lo único que ha hecho, por ejemplo, hizo que William Barr intentar apoyarlo en una declaración pública diciendo que no había cometido ninguna violación de la Constitución y ninguna acción indebida en su oficina, y eso así se la ha llevado Trump, ¿no?, intentando que sus aliados hablen a su favor, pero fuera de eso no se ha dicho cómo va a proceder la Casa Blanca en el proceso de defensa o en el proceso de audiencia, por lo menos, que es la primera parte que viene con Donald Trump. Ha habido un hermetismo, entonces ahí es una incógnita de cómo va a responder a nivel de las instituciones Trump, no al nivel discursivo. Otra cuestión es que coincido con el embajador cuando menciona que en Estados Unidos el representante se debe a su electorado. Ellos están en su asiento por su electorado, no se deben al partido, se deben al partido por aspiraciones políticas, pero quien los mantiene en su asiento son sus electores. Entonces, en ese sentido tiene razón Miguel Ángel cuando dice, bueno, el resultado, la votación, el sentido del voto de los senadores y de los republicanos se va a ir viendo con el proceso. Ellos van a sondear lo que es su distrito, lo que es su estado, en el caso de los senadores, está opinando al respecto del proceso y entonces se van a decir. De hecho, hay una encuesta que dice que hay 15 representantes y 8 senadores que no han dicho nada, no se han postulado en ningún aspecto con respecto al proceso de impeachment. Entonces, ¿republicanos? 8, sí, republicanos, sí. Solo los republicanos. Los demócratas ya ahora han ido como grupo, como bloque,
Pero entonces estos 8 senadores sí pueden hacer la diferencia, pero eso va a depender de cómo vaya respondiendo el electorado de sus estados. Están esperando, viendo, a ver qué me conviene hacer. Pues sí, claro. Es Y muy bueno, pragmática en ese sentido la claro. política estadounidense. Y bueno, también no hay que perder de vista que a la par de este proceso de impeachment también está el proceso de elección del candidato demócrata. Y que el candidato demócrata, a pesar de que por iniciativa de Nancy Pelosi, que es la speaker, la líder de ellos en la Casa de Representantes, ha buscado la unidad del partido, en el proceso de elección del candidato parece haber lo contrario, ¿no? Una desagregación del partido. Ayer, por ejemplo, se estaban atacando los dos punteros, que es Joe Biden y Elizabeth Warren, ¿no? Se estaban atacando entre sí diciendo, Elizabeth Warren le dijo a Joe Biden, es que tú eres un republicano disfrazado de demócrata. Entonces, Parece, y ¿verdad? por el otro lado, Joe Biden le dice, es que tú tienes demandas progresistas que no puedes explicar Es cómo una las vas a llevar a comunista, cabo. pues. Y por el otro lado, el tercer puntero, que es Bernie Sanders, pues tiene problemas de salud, la edad que tampoco le ayuda bastante, ¿no? Y que también no ha podido explicar sus políticas progresistas. Entonces, es curioso eso, ¿no? Como en el proceso de impeachment se están presentando como bloque, pero en el mediatismo de las elecciones para el candidato presidencial demócrata se están viendo como desagregados o balcanizados. Claro, gracias. ¿Qué opinas? Me parece que hay que ver también qué pasa del lado republicano, que esa va a ser la clave en realidad, ¿no? ¿Qué pasa del lado republicano? Sí han apoyado un poco, digamos, a Trump hasta ahora, pero hay que ver qué pasa de aquí en adelante, porque ya hay cada vez más, digamos, miembros del gabinete o ex miembros del gabinete de Trump que empiezan a cuestionar. Está Bolton, por ejemplo, que ha comentado Jennifer Williams, el embajador estadounidense en la Unión Europea, que ya se contradijo. Primero dijo, no hubo ninguna instrucción de nada, él dijo, no, sí hubo instrucción, ¿no? Pero también es cierto que todos están señalando, no a Trump, sino a Giuliani, Claro. ¿no? Que puede ser un chivo expiatorio. Entonces están señalando como que para allá, hacia Giuliani. Pero en ese sentido, algo interesante es que Trump no se ha desvinculado de Giuliani, le ha dado su como apoyo. así ha sido en otros casos, como Michael Cohen, justamente. Acá no ha habido. Pero también hay que ver cómo comienza a reaccionar parte de la élite, digamos, o del grupo republicano. Ya hoy escuchaba yo hace rato una crítica bastante fuerte de William Kristol, ¿no? Un ideólogo muy importante del neoconservadurismo y pues miembro muy cercano del grupo de los Bush. Criticando muy fuerte justamente a Trump y diciendo, bueno, es que evidentemente la cuestión que contó el embajador, el de tener fondos hacia Ucrania, dice, eso no es una cuestión burocrática, eso evidentemente es una instrucción presidencial y eso, pero por supuesto que está mal. Claro. Comienza a haber más críticas, hay que ver cómo evolucionan y justamente eso cómo impacta en el voto de los senadores, si es que esto escala. Y también me parece que los demócratas, por otro lado, comienzan a verse entrampados. De aquí ya no pueden detenerlo. Si detienen la investigación y dicen no va al impeachment, quedan muy mal parados. Claro. Si sigue la investigación, hay un proceso y no es destituido, que hay que repetir, ningún presidente es destituido, ninguno, van a quedar peor parados los demócratas. Van a quedar como lo que ha dicho justamente Trump, que es una cuestión, es casi un berrinche de los demócratas el querer destituirlo. Correcto. Y la otra, ya para terminar, es que ya estos últimos 2 días se ha comentado que desde el interior de la Casa Blanca, desde hace meses, ya han hablado de un posible utilización de la 25ª enmienda, que es el gabinete expresarle al Congreso la incapacidad del presidente para poder mantenerse en el cargo. Claro. Eso no va a suceder. Es casi imposible, pero el hecho que estén comentando también es una estrategia para tratar de romper un poco filas, me parece, en el lado de... Sí, hay muchos recovecos que se van a empezar a ver, ¿no? Y Dentro muchos del proceso. intereses, Y ¿no? muchos Pues digo, intereses. todo el mundo... Dijiste un nombre muy interesante, Elizabeth Warren, que es una de las candidatas demócratas. Tú pusiste el dedo sobre la llaga, Lorenzo, que no hay nadie que le haga sombra a Donald Trump. ¿Qué opinas de esta candidata? Porque creo que ha sido disruptivo un poco, al menos en la escena de liderazgos y la política. Ella por su postura. Ella y la congresista Ocasio son las mujeres dominantemente visibles de los demócratas. Tienen la gran cualidad que no se parece nada a Hillary.
y eso es muy importante en términos de separación del antecedente, ¿no? Lo grave, y esto es quizá uno de los puntos a favor de ella, que un país que se hace sentir por la propaganda de ser la nación del ejemplo democrático del mundo, no encuentre dirigentes menores de 70 años, ¿no? Es decir, en este esquema sí es preocupante que no haya nuevas generaciones con sangre fresca, y en este caso Elizabeth Warren es más fresca y más directa, más combativa, y evidentemente yo creo que puede dar un elemento sorpresa en función de que no tenga un expediente negro que esconder. Es decir, aquí no hay white waters, aquí no hay otro tipo de situaciones de ese tipo, ¿no? Affairs extramaritales. Y si los hubiera fuera de la carga de un responsable de un cargo público, yo creo que la sociedad estadounidense sí es profundamente hipócrita y mojigata, pero finalmente tiene una apertura y una flexibilidad en este tema de relaciones de pareja y de relaciones de género que está avanzando. Yo creo que uno de los temas que quizá, regresando al tema ucraniano, que me quedé con el pendiente, realmente puede ser hasta de elemento cómico, que un presidente le esté preguntando al otro la vida privada de un estadounidense en negocios locales con los aparatos de seguridad, con los aparatos de espionaje, con los aparatos de penetración interna que tienen en distintos países. O lo que te quiere decir es que entonces en Ucrania el sistema de seguridad privada internacional que tiene Estados Unidos no funciona, lo dudo. Aquí yo creo que es una falta de pericia del presidente en tener las fuentes de información que requiere. Segundo, en el tema de que los demócratas construyan una narrativa profunda de cambio, tiene que ser una narrativa que tenga un impacto internacional. Es decir, yo no puedo pensar que en el siglo XXI un candidato a la presidencia de los Estados Unidos pueda aspirarlo si no tiene cierto nivel de presencia global. Y lo tiene que tener porque tiene que recoger el tiradero que está haciendo el presidente Trump en estos chantajes permanentes, como decían, es un chantajista negociador. Chantajea a la Unión Europea, chantajea a la OTAN porque no paga, chantajea a Francia porque no le gusta, chantajea a México. A México, en su momento ahorita iba para allá, pero de camino se fue a dar la vuelta por China y por Rusia y por Medio Oriente. A México lo chantajea con el tema de la frontera, ¿no? Y dice, o me quitan los migrantes o resuelvo de esta manera. Entonces, es un chantajista profesional y su sistema de negociación, y se le acusa que no pagaba proveedores, origen mexicano, muchos de ellos que eran sus albañiles en muchas de las obras que él tiene. Entonces, no es de sorprender, es más que nada de medir el impacto que va a tener de aquí a un año esta noticia, que yo creo que se va a desgastar mucho. Claro. Bueno, pues vamos a hacer una brevísima pausa, llegamos a un punto muy interesante, un punto de quiebre en esta conversación, en este análisis, y vamos a llegar precisamente a analizar cómo está afectando o cómo va a afectar la relación con México, todo este proceso del impeachment en materia de seguridad, en materia del TEMEC y entre otros asuntos. Si me lo permiten, vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos. Qué bueno que siguen con nosotros. Llegamos a la parte final de este interesantísimo programa. Les prometo que vamos a tener más programas platicando sobre este tema de cómo se va a ir moviendo poco a poco estas líneas, estas narrativas entre la política. Pero me gustaría pues abordar un tema necesario, cómo está afectando el impeachment, este proceso que agita la arena política en los Estados Unidos de forma muy determinante, sobre todo en procesos electorales, a la relación con México. Hemos visto las últimas semanas una narrativa muy distinta del presidente Donald Trump con el presidente, o hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador, en cuanto a mi amigo, etcétera, etcétera, pero hay otras líneas que están pendientes. Uno es el tema y otro es el tema de seguridad. ¿Qué opinas al respecto? De la palabra, Walter? Leía yo un artículo muy interesante de un académico estadounidense que se llamaba la privatización de la política exterior. Lo que ha hecho Trump es privatizar la política exterior de su país. Es increíble que sea la superpotencia y este señor haya manejado las relaciones externas de Estados Unidos no en función de sus intereses políticos, económicos, geopolíticos, estratégicos, no, en función de sus intereses personales para reelegirse, para hacer lo que se le pegue la gana. Siria. Entonces tiene una manipulación increíble de las relaciones con los demás países, pues México es un ejemplo, pero para beneficio personal. Entonces eso, en la perspectiva que tú mencionas, pues nos dice que vamos a tener serios problemas, porque la situación está tan complicada, si se reelige, si no se reelige, si lo juzgan o no, que va a recurrir a cualquier tema que tenga a la mano,
¿verdad? Pues Para jalar votos, para salirse, para zafarse del impeachment, lo que sea. Y obviamente, como lo vimos desde su elección en 2016, ¿verdad? Pues el tema de México y la frontera y la migración ha figurado prioritariamente. Entonces yo creo que cuidado con nosotros, porque pues vamos a tener un problema muy serio, nos va a usar, y muy bien que en cierto momento nos dice, ay, el presidente de México que está haciendo un gran papel, que yo lo quiero mucho, pues puede cambiar rotundamente, porque eso no le importan los intereses nacionales, lo que importa es su interés no sé qué. Y bueno, los problemas que estamos teniendo de inseguridad, no sé qué, más o menos la migración, digamos, está bajo control ahorita, porque pues ahí le estamos haciendo el trabajo sucio con los centroamericanos, ¿no? Pero la cuestión del narcotráfico, quién sabe cómo lo va a emplear y lo va a utilizar. Que al parecer ese discurso se movió hace poco con la masacre que se vivió con la familia Levarón, y que inmediatamente Trump dijo, Pues, vamos ahí la agarró. a hacerle la guerra a los narcotraficantes, si quiere nuestra ayuda le entramos, o también dijo, vamos a construir el muro. ¿Qué opina Lorenzo? Yo le doy la palabra en este sentido, en esta circunstancia. El incidente gravísimo de la frontera, donde esta familia fue asesinada con menores de edad. O sea, aquí ya se rompió otro de los límites que pensábamos que tenía el crimen organizado en México, y no solamente es vergonzoso, es indignante y merece una revisión profunda de la política de seguridad del país en este tipo de alcances, porque no es el hecho de que el país tenga una política de seguridad de contención pacífica, sino es el hecho de la exposición que tenemos todos los ciudadanos a ese riesgo, y que necesitamos que alguien que sea la autoridad del Estado nos defienda. Y si no va a ser así, entonces este país va a ser otro tipo de desequilibrio social. En la relación México-Estados Unidos yo quiero apuntar dos antecedentes. Uno, yo estuve trabajando en Los Pinos, en la presidencia del presidente López Portillo, y la relación del presidente López Portillo y el presidente Carter fue de las peores que yo creo que hayan existido. Fue distante, hostil, agresiva, ofensiva, incisiva, y realmente no había una vinculación de ningún tipo entre la articulación de la política de México y la de Estados Unidos en esos dos gobiernos. Posteriormente hacemos un brinco histórico y vamos a la relación donde el candidato Trump empieza su campaña escudándose en una narrativa y en una anticampaña, ¿verdad? Sí, para ofender a los mexicanos como elemento de construcción de una amenaza externa, que es muy peculiar en la historia de Estados Unidos, que siempre es importante que haya una amenaza externa. Ya se le acabaron los soviéticos, ya se le acabaron otros, entonces este señor encontró que los mexicanos podíamos ser una potencia enorme para hacerle daño a su país. Y evidentemente describió a los mexicanos que él les teme con la misma característica con la que nos mandan a sus jóvenes de Spring Breakers. Borrachos, drogadictos, violadores, desordenados, es el mismo perfil. Ahora, ¿qué quiero decir? A partir de ese momento, la relación presidencial Peña Nieto-Trump no existe. Es la primera vez que entra un presidente nuevo a Estados Unidos, y el primer país que lo visita su jefe de Estado es México. Es la primera vez que no sucede. Peña Nieto no fue a Washington con la inauguración de Trump. Es la primera vez que un presidente recién electo en México no hace dentro de sus primeras visitas una visita a Washington, ¿no, Walter? No tengo antecedente histórico de este vacío de relación personal. Por lo tanto, los tweets de Trump respecto a López Obrador yo los veo químicamente artificiales. Y realmente detrás sí hay un vacío de relación que requerirá en su momento, quizá en la firma del TEMEC o en algún otro momento, una relación cara a cara de los dos en aras de la construcción de una relación de dignidad y no de sometimiento. Interesante lo que nos comentan. Por favor, Estefanía. Sí, a mí me parece que hay una falta de congruencia en cómo México está llevando ahora su relación bilateral con Estados Unidos, y lo pongo en un caso muy, muy claro. México, el presidente López Obrador dijo recientemente que va a mandar una carta pidiéndole, cuando fue la masacre del Paso, él le mandó una carta pidiéndole a Trump que tomara acción, incluso dijo que quería extraditar a la persona que llevó a cabo los tiroteos. Ahora, cuando pasa este incidente en la frontera de Sonora, Chihuahua, e incluso frontera con Estados Unidos, Donald Trump dice: voy a defender los intereses de los extranjeros, de los estadounidenses en territorio mexicano, y estoy dispuesto a apoyar a México en su lucha contra las drogas. El presidente López Obrador le dice: no quiero que se metan en los problemas, e incluso en estos días dijo eso, que le iba a mandar una carta para decir que no quería que se metiera, ¿no? Asume una postura soberanista para algunas cosas, pero cuando le fue el escenario contrario,
tuvo otra postura, ¿no? De querer extraditar al perpetuador de los tiroteos del Paso. Entonces, esta falta de congruencia no da ninguna brújula de hacia dónde va a ir la relación de México con Estados Unidos. Ahora, el problema de la seguridad pública sí va a regresar a la agenda, creo sobre todo por este asunto de la familia Levarón, que no es cualquier familia, es una familia que tiene lazos con Mitt Romney, que es un republicano muy importante en Estados Unidos. De la Entonces, comunidad mormona, ¿no? Ajá, entonces es una familia que, digamos, bueno, también tiene influencia en el caso de México. Recordemos que Levarón recibió en la frontera norte a Javier Sicilia y a este movimiento de las víctimas de la violencia en México, ¿no? Entonces es una familia que ha estado en el foco público por bastante tiempo, incluso por algunas quejas locales, ¿no? En contra de, pues, que monopolizan el agua de la región o que tienen conflictos locales, ¿no? Entonces es una familia importante, porque si lo vemos de otro lado, pues México lleva ahorita casi 26,000 víctimas de la delincuencia, ¿no? Entonces todos sabemos que hay un problema en México en la seguridad. Y el otro factor que creo que también agudizó este tema de México y la seguridad otra vez en la agenda bilateral fue el caso de Culiacán, ¿no? Estos mensajes que se empezaron a filtrar de que pues la DEA tenía conocimiento del operativo y que la DEA tenía responsabilidades y que no se ha hecho pública esta información y que se ha ocultado. Entonces, creo que la relación de México con Estados Unidos, al menos la relación entre las agencias, va a regresar el tema de seguridad. Ahora, en la relación política, en cómo Trump lleva el discurso sobre México, pues ya nos agarró de punching bag, ¿no? Otra vez rumbo a las elecciones, y también en su desesperación por sentirse atacado, él va a responder diciendo que construyan el muro, por eso no quiero más migrantes, México es un país de cárteles de drogas. Así es como yo veo hacia dónde va la complicada relación que tenemos ahora. Ok, adelante. Bueno, Donald Trump desde campaña se ha visto que es un personaje, ¿no? Es un individuo que, como realmente ya comentaban, él no es político. Desde las primarias republicanas, él podría decir cualquier cosa, cualquier barbaridad, como muchas que dijo y que sigue diciendo y que dirá. Y no le impactan porque realmente no es político. Entonces, su carrera es empresarial, más allá de su éxito real o no, pero esa es su carrera, no es la política. Por eso él puede decir cosas y dice cosas que los demás no podían decir, que Jeb Bush no podía decir, que Ted Cruz no podía decir, que Marco Rubio no podían decir, ¿no? Todo este lenguaje políticamente incorrecto, majadero, agresivo. Sí, es un bully auténtico, ¿no? Que digamos que, entre comillas, prepara la mesa antes de negociar con muchas agresiones hacia otra parte, en este caso México. Y por ahí Trump se ubica, a mí de repente me recuerda a Nixon, y esta frase de Nixon de si yo soy el presidente no es ilegal, una soberbia impresionante, y ese es el estilo justamente del presidente Donald Trump, y lo va a utilizar, y lo ha utilizado con quien sea, desde Alemania, Francia, el Reino Unido y evidentemente con México. Entonces, claro, es una relación además muy rara. Es el primer presidente, el de la era de Twitter, como tal, que usa Twitter como un mecanismo de comunicación política, ¿no? Cuando a Barack Obama no lo dejaban tener un teléfono inteligente, él me decía, Obama, últimos días, él comentaba, llegué a la Casa Blanca con BlackBerry, me voy de la Casa Blanca con BlackBerry. Es decir, como si no me dejan un teléfono inteligente, en parte por eso. En cambio, es un presidente, Donald Trump, que así comunica, y eso le permite precisamente una serie de palabras, de actitudes, de amenazas, de agresiones, que puede decir hoy una cosa y mañana otra. Entonces, claro, la relación con López Obrador es una relación pues muy falsa, muy aparente, muy de Twitter, que es únicamente solo una parte de la estrategia de Donald Trump, y claro, la va a utilizar y va a escalar relación, o la va a desescalar desde la amenaza de los bad hombres hasta el wonderful president de López Obrador, cuando así lo requiera. Y evidentemente creo que ahí está parte del gran debate en hasta cuándo va a aguantar la élite estadounidense que el presidente defina únicamente sus intereses y no los de los Estados Unidos que ya comentaba el embajador, ¿no? Por eso comentaba yo, o sea, el caso claro es Siria. Es un caso clarísimo, en el cual los rumbos de intereses son completamente distintos. Y eso es lo mejor de Estados Unidos, los intereses y los grupos que se organizan para defender intereses. Eso es Estados Unidos. Mire, en el caso de México, yo quisiera decir esto. La llegada de Trump nos agarró
tan desprevenidos, porque nadie, y además, acuérdense, todo el mundo decía que, ay, este loco, ¿cómo va? Y bueno, y pues fue elegido. Entonces, no ha habido posibilidad de tener una política. Peña Nieto y su gobierno no supieron cómo lidiar. O sea, andaba Videgaray pegado a Kushner y demás, no sé qué. Pero también, como es tan impredecible, o sea, y llega el cambio, tenemos a López Obrador y tampoco ha sabido cómo tratar con él. Entonces, lo que se ha hecho, yo creo, es una posición muy pragmática de día a día, day by day. A ver qué decimos hoy, a ver cómo lo arreglamos, nos echamos para atrás o vamos para adelante. O sea, no hay una política porque no sabemos cómo tratar con este señor. ¿Cuánto tiempo pasamos sin embajador? Así en es. Estados Unidos, o sea, el vacío de relación diplomática entre ambos países es grave. La falta de una estrategia de México de posicionamiento a nivel internacional, en este caso con Estados Unidos, es preocupante, porque finalmente México pasó del tiempo del presidente Echeverría de querer ser líder de los 77 países más pobres del mundo, del tercer mundo, a ser un asiento, el número 14, 12, según lo midan, del G20. En esa mesa nos corresponde estar, en ese grupo tenemos que legitimar como país, como potencia económica, como posibilidad, como identidad y como soberanía. Tenemos que justificar nuestra presencia. Y no podemos estar volteados a la sombra de decir, ay, no quiero ver a ese señor porque me cae gordo. No, yo creo que se tiene que parar de frente el presidente de México, el presidente Trump, poner la agenda en orden. Es una agenda muy compleja, establecer las prioridades y entonces sí vamos a ver el Trump de la segunda vuelta, va a ser un Trump que quiere pasar a la historia, va a ser un Trump noble, va a ser el logro magnánimo, ¿verdad? Que va a ser muy generoso. Yo no estoy a favor de Trump. Déjame decirte una cosa. El día que llegó Trump a México, mi tuit dijo, desde Henry Lane Wilson, no estaba yo tan indignado de un gringo en México. Pues ahí está. Rapidísimo, nos quedan ya 3 minutitos, si me permiten. Quedó fuera un tema, el TEMEC. ¿Qué tanto va a interferir este proceso del impeachment con el TEMEC? Sabemos que se juega tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo. Si me ayudan en un minutito. En un minutito lo veo muy complicado, porque obviamente... ¿Que se apruebe este año o que se apruebe definitivamente? Bueno, es que no sabemos qué va a pasar, porque va a ser parte del juego político entre Trump y su reelección y su juicio y no sé qué, y lo va a manipular él, y desgraciadamente los demócratas también lo van a manipular en su favor. Y entonces va a quedar ahí en el juego y no sé si lo van a aprobar ya o no lo van a aprobar o se queda ahí, no sé. Pues va a ser parte del juego político y yo creo que sigue estando. El impeachment le pegó digamos, todo, a la dirección, a la elección, a las prioridades de la agenda del Congreso, ¿no, doctora? Sí, exactamente. Parece que la ratificación pues se va a aplazar muchísimo más, que ahorita lo que importa es sacar, dijeron ellos antes de Navidad, los artículos del impeachment. Y bueno, después, como les digo, sigue la negociación del presupuesto de Estados Unidos y el TEMEC hasta el próximo año, si bien nos va. Ahora, las condiciones de los estadounidenses con respecto al TEMEC han sido bastante claras, y también ha sido bastante clara la limitación de la reforma laboral, de que hay ciertos aspectos que no les parece cómo quedaron en la negociación, y entonces eso también complica la aprobación del TEMEC tal y como fue negociado. Claro. Los demócratas quieren empujar temas para cambiar justamente el texto en farmacéuticos, por ejemplo, en laborales, en temas ambientales, lo quieren modificar para entonces poder darle paso, pero evidentemente no es una prioridad en la agenda del Congreso en este momento. Nada más hay que recordar que mientras no esté aprobado el TEMEC, el NAFTA sigue en piloto automático, ¿verdad? Sí. Que creo que nos beneficia. Sí, eso sí. Por ahora. Pues sí, Pues por lo pronto no hay un desajuste tan fuerte, ¿no? En ese sentido. Bueno, pues les quiero agradecer muchísimo. Lorenzo Lazo, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Omar. Espero verte pronto para seguir hablando de estos temas. Embajador Walter, muchísimas gracias. Mucho gusto. Doctora Estefanía, un placer. Gracias por la Un invitación. placer. Doctor Miguel Ángel Valenzuela, muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta nueva edición de La Amenaza de Trump, un tema coyuntural que vamos a seguir analizando este año y, por supuesto, con más razón, el siguiente, que al parecer pues se va a intensificar. Todo esto que estuvimos analizando este día, pues se va a seguir intensificando, y algunos otros elementos que... Y un escenario global muy inestable. Un escenario global. Las relaciones internacionales se mueven también de forma muy interesante, novedosas, nuevos elementos están interfiriendo, y bueno, pues eso lo estaremos analizando. Muchísimas gracias, agradezco también a Capital 21 por facilitarnos los estudios y precisamente permitir esta coproducción junto con el Canal 14 del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Mi nombre es Omar Cepeda Castro, nos vemos la próxima.
Muchas gracias.